Hola chicos, vamos a ver toxoplasmosis. Es un parásito bastante interesante, de los cuales, o sea, perdón, del cual mucho hay que hablar, muchos mitos. Lo voy a tratar de explicar un poquito. Uno de ellos es que fue considerado mucho tiempo, ha sido reclasificado actualmente. Voy a poner el puntero láser acá, ya está. Ya hace un tiempo, hacia los años 1960, en apicomplexa, considerado anteriormente como un coccidio protozoario. ¿Verdad? Hoy en día engloba a parásitos como Babesia y Plasmodium, que son parientes, ¿verdad? Son muy parecidos realmente, ¿verdad? Acá están los coccidios, ¿verdad? Entre los coccidios que ya vimos también Cryptosporidium, Neimeridae, que ahí está Isóspora, Cicloisóspora se le llama ahora. Y muy parecidos, Sarcosistide, ¿verdad? Y dentro de Sarcosistide, Toxoplasma y Sarcocistis. Son bastante similares en su ciclo, su forma. De hecho, todos los apicomplexas tienen esa característica de tener, antes de la invención del microscopio electrónico, la resolución del microscopio óptico permitía ver alguna estructura muy compleja en una de las puntas de estos protozoarios. Son protozoarios no tan pequeños, es cierto, ¿verdad? Pero bueno, solamente con la aparición del microscopio electrónico se pudo apreciar que tiene una estructura bien intrincada, que les voy a mostrar en una diapositiva más adelante, y de ahí viene el nombre de complejo apical y que denomina el filo, que es apicomplexa. Bien, es un parásito muy importante, a pesar de que poco se lo entendió. Fíjense que en 1908 Nicole y Manzolo lo descubrieron en un animal, ni siquiera en el ser humano, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre de Ctenodactylus gundi, que es un roedor del norte de África. En humanos, bien, gracias, ¿verdad? Recién hacia los años 1960 se empezaron a ver algunos casos, había pocos casos acumulados, ¿verdad? Finales del año 1960 y 1970 recién se comprobó de que los felinos son los hospedadores definitivos. O sea, digamos que no llamó la atención y les voy a tratar de explicar por qué, ¿verdad? Sin embargo, la primera explicación ya es de que tienen una tasa de cero prevalencia o de infección de los humanos altísima. Les voy a mostrar las cifras, ¿verdad? Pero los casos, los enfermos son pocos. Esa es una característica, lógicamente, entonces llamativa, que como que no cobró importancia. Pero ¿qué pasó? Vino el VIH y ahí cambió la cosa, ¿verdad? Y no solamente el VIH, sino que los tratamientos que nos inmunodeprimen y muchas otras situaciones. Entonces empezaron a estudiar más a fondo todos los casos, se empezaron a ver más casos y de distintos tipos y se empezó a entender mucho más, y hoy en día, de hecho, es una enfermedad muy importante. Sobre todo, lógicamente, en ese grupo de personas inmunodeprimidas o inmunoincompetentes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cada uno de los casos. Eh, una de las características de este parásito es de que tiene una distribución en la naturaleza demasiado grande. Puede parasitar a mamíferos, a distintos órdenes de mamíferos, incluso a aves, ¿verdad? Y tiene unos ciclos bien sólidos y establecidos en la naturaleza entre presa y predador, como les voy a explicar más adelante. Y aparte, varios mecanismos de contagio, lo cual garantizan su permanencia en el medio ambiente. Es un parásito muy exitoso. Y de hecho, una de las características exitosas es de que no mata mucho, ¿verdad? Entonces, siempre al comienzo de microbiología solemos hablar de la relación entre los seres vivos, ¿verdad? Entonces, la relación parásita no es una de las mejores. Todos los seres vivos, digamos que los microorganismos sobre todo, ¿verdad?, tratan de no matar a su hospedador. Si matan a su hospedador, se quedan sin casita. Entonces, este es un parásito que está adaptado fuertemente y que no produce mucho daño ni en los humanos ni en los animales, pero hay muchísimo, ¿verdad? No obstante, como ya les había dicho, el tema de
alteración de nuestro mismo organismo con el tema de las inmunodepresiones o con las infecciones que nos inmunodeprimen, entonces eso sí puede ser complicado. Uno de los mitos de Toxoplasma es de que se contagiaba o se contagia por las heces de gato, ¿no? El gato es el contagio. Bueno, sí, hay que precisar un poquito, ¿verdad? El gato, como me adelanto un chiqui, es el hospedador definitivo y es el que elimina lo que está señalado acá, los ooquistes, ¿verdad? Y es el que mantiene la toxoplasmosis en la naturaleza. Eso es así, y el gato mismo y los animales y el ser humano nos podemos contagiar ingiriendo los ooquistes que salen con las heces de gato, ¿verdad? Atiendan bien, heces de gato. Y es muy resistente este ooquiste en la naturaleza. Y permanece en el suelo y, como les voy a mostrar más adelante, a través del agua también nos podemos contagiar. Pero ¿qué pasa? Los herbívoros sobre todo, y sobre todo en nuestro ganado, ovejas, cabras, vacas, etcétera, están en contacto, o mucho más en contacto, con el suelo y con el agua no tan higiénico, ¿verdad? O sea, ellos sí ingieren en mayor proporción probablemente los ooquistes ambientales que dejan los felinos por ahí, que son resistentes, ¿verdad? Entonces incorporan, y ese es el éxito de este parásito, incorporan ciertas formas en los tejidos, digamos, en el ciclo biológico, también el humano hace lo mismo, y esas formas evolutivas del parásito son contagiosas. Es decir, se cree que la principal forma de contagio del ser humano es a través del consumo de carne cruda. Ustedes me dirán, yo no como carne cruda, ¿verdad? Y bueno, ¿quién no comió un tapacuadril bien jugoso, ¿verdad? Es rico, ¿verdad? A todos nos gusta un asado así, bien medio crudón, ¿verdad? Y esa costumbre, que culinariamente hablando, ¿verdad? Es riquísima, pues nos contagia de toxoplasma, ¿verdad? El inmunocompetente no le trae casi ningún problema. Voy a poner entre comillas casi, vamos a ver los problemas que puede traer, ¿verdad? Pero el parásito así consigue, sobre todo en los animales y sobre todo en los más pequeños, ¿verdad? Como los roedores y los pajaritos que son presa de los felinos, entonces perpetuar su ciclo, ¿eh? Pero también, y también en los animales se transmite en forma transplacentaria, que es una forma también muy eficiente de perpetuarse el parásito en la naturaleza. Y el humano ha incluido trasplantes de órganos y transfusiones, que también es un serio problema. Vamos a ver que eso sí es un problema es muy complicado. Entonces, el gato es el único, nada más que para reiterar, el único que mantiene el parásito en el medio ambiente y se lo considera el reservorio. El gato y otros felinos realmente, ¿verdad? Y el gato tiene todas las formas evolutivas del parásito, quistes, taquizoides y bradizoides. Bueno, algunas cosas para reiterar que ya me adelanté, es un parásito zoonótico muy exitoso. Hay increíblemente una sola especie, Toxoplasma gondii, hay sí genotipos como vamos a ver más adelante, y se considera que casi el 30% de toda la población mundial está infectada, no enferma, ¿verdad? Pero el rollo tiene, así es que en Paraguay mucho más, vamos a ver las cifras más adelante, ¿verdad? Ahora, hay como que momentos o situaciones que los hace importante la toxoplasmosis. Uno es la transmisión transplacentaria, lo cual produce una infección congénita. Otra es, y cada vez se entiende mejor, la toxoplasmosis ocular. Y por supuesto, la toxoplasmosis cerebral, principalmente como patología principal en las personas afectadas por el VIH y digamos que por tratamiento inmunocomprometido, otras personas inmunocomprometidas, ¿verdad? A nivel general, no el VIH, pero sí la toxoplasmosis individualmente está considerada como una enfermedad desatendida y tiene que ver, es decir, tienen más infección por toxoplasma y lógicamente padecen más y también está relacionado con situaciones de inmunocompromiso en situaciones o en poblaciones socioeconómicas pobres, ¿verdad? Eso es así. A pesar de que
digamos que si bien hay ese factor de riesgo, es atendida, también el parásito puede contagiar a las clases más altas económicas, ¿verdad? Por decir así. A nivel mundial, si bien el dato es un poco antiguo, cuesta también hacer el cálculo. Se calculó en ese año que en el mundo hubieron más de 190.000 casos de toxoplasmosis congénita. Una enfermedad subdiagnosticada. En ese sentido, Paraguay no estoy seguro si registra los casos de toxoplasmosis transplacentaria y otro tipo de patologías ocasionadas por este parásito. Entonces, imagínense que a nivel mundial, si Paraguay no se registra mucho en todos los países también, entonces cuesta tener un buen recuento de los casos. Estados Unidos, le voy a mostrar algunas cifras de Estados Unidos y otros países que sí tienen una mejor estadística, entonces uno puede extrapolar un poco. Pero se calcula que a nivel mundial la toxoplasmosis congénita, en base a estos cálculos, producen algo así como 1,2 millones de años de vida ajustados por discapacidad, que se pueden traducir en dólares también, ¿verdad? Y que la toxoplasmosis congénita más las adquiridas producen un poco más de 1,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Acá está la cifra de Estados Unidos que la había mencionado. Si bien, como ustedes saben, Estados Unidos y Europa tienen otro nivel de higiene y de vacunación, sí sigue produciendo daño, ¿verdad? Y se considera la tercera causa o tercer agente parasitario, pero microbiano más importante por alimentos. Primero está Salmonella, lógico, y Campylobacter, y después no vaya a estar Toxoplasma, ¿verdad? O sea, en alimentos Toxoplasma está ahí, como les había dicho. Si bien uno se puede contagiar mucho, no se olviden esa cifra del 30% de cero prevalencia o de infección en la población mundial. Estados Unidos por ahí no va a estar. No significa enfermedad, ¿verdad? Son personas que están con el parásito, pero que no están afectadas. Claro, la afectación va a ocurrir o puede ocurrir si es que se inmunodeprimen o si son, en el caso de infección aguda, vamos a ver, una mujer embarazada le puede transmitir a el feto, y también en caso de trasplantes. Bien, lógicamente a medida que pasa el tiempo y nos ponemos más viejitos, entonces empezamos a infectarnos cada vez más. Entonces la prevalencia aumenta con la edad. Uno nace, si no es contagiado transplacentariamente, pues en la medida que come tierra o toma agua con quiste o come carne cruda, pues se va contagiando, ¿verdad? Entonces eso está relacionado, como les había dicho, con la condición socioeconómica, con el ambiente, la higiene, ¿verdad? Y por supuesto con los gatos. Hay algunas islas en el Pacífico que no tienen gatos, pues esas islas ahí cerca de Fiji o en la Polinesia, paradisíacas, ¿verdad? Tampoco tenemos toxoplasmosis. Bueno. Bien, acá están las cifras de Estados Unidos, está entre el 10, 11 y 40% de los adultos. Brasil tiene mucho más, vamos a ver la cifra de Paraguay también, en un rato. Colombia está cerca del 50%, etcétera, ¿verdad? En África alrededor del 40%. Acá están las cifras. Esto está publicado en el libro de Canese, ¿verdad? Tal vez son un poco antiguas, pero más o menos yo creo que se ha de mantener, ¿verdad? Cuesta también hacer, no es una enfermedad que tenga mucho fondo para hacer estudios todo el rato, ¿verdad? Entonces acá tenemos algunos países como Noruega, 7%, en la China un poco menos, Hong Kong, ¿verdad? Pero fíjense acá en Francia, porque les gusta comer lomito al Chateaubriand, bien crudo, entonces ellos se contagian mucho, ¿verdad? En Italia también, ellos comen el gazpacho, ese crudo ahí, y entonces esa es una forma muy eficiente de contagiar nuestro toxoplasma. Por supuesto, acá en Paraguay nos encanta un tapacuadril bien crudón, y también entonces tenemos, lógicamente, como ustedes saben, y les voy a poner énfasis, esa es la forma probablemente más eficiente del ser humano de adquirir la toxoplasmosis, que es a través de las carnes, ¿verdad? Pero también nos podemos contagiar, lógicamente, con distintas vías a través de o quistes, sobre todo, el que salen con las heces de los gatos. Bien, acá tenemos entonces
los tres estadios infecciosos de Toxoplasma gondii. Taquizoíto, que corresponden, digamos que a momentos dentro de su ciclo biológico. Vamos a ver un poquito enseguida nomás ya el ciclo biológico. Los taquizoítos, que son de reproducción rápida, como dice acá, son zoítos o células activas que se alimentan en forma rápida y se reproducen rápidamente y tienen entre 2 a 3 de ancho, no son muy anchos, y entre 4 a 8 de largo, son como unas bananitas. De ahí viene el nombre de toxón, que es arco, semicurva, y que corresponden a la infección aguda de toxoplasma. El sistema inmunitario reacciona, como les voy a explicar un poco más adelante, y el parásito tiene una estrategia de transformarse y crear una estructura quística dentro de los tejidos, y dentro de esos quistes, que porque tienen un plástico que les recubre y les protege del sistema inmunitario, hay un montón de células que, al estar en menos comunicación con nuestras células, o sea, con su comidita nuestra, con nuestras propias células, comen más lento, entonces ellos tienen un metabolismo más quiescente y se reproducen lentamente, ¿verdad? Y pueden llegar con el correr de los años a tener un tamaño hasta visible, que es 0,1 milímetro, 100 micrómetros. Y está llenito ahí de unos zoitos muy parecidos. Les voy a mostrar también la fotografía. Entre bradizoito y taquizoito se parecen bastante, ¿verdad? Hay algunas pequeñas diferencias. Y infecta a todos los músculos, pero lo vamos a encontrar más en músculos y en, lastimosamente, sistema nervioso central y en ojo. Ese es un problema. Bien, los esporozoitos son estructuras que son zoitos, como los taquizoitos, los bradizoitos, un poquito más finitos y más larguitos, ¿verdad? Pero que no están solitos. Están dentro de una estructura muy resistente y se producen después de la esporogonia en las células intestinales de los felinos, ¿verdad? Tiene un recubrimiento, un doble recubrimiento, le voy a explicar brevemente un poquito más adelante, ¿verdad? Que los hace muy resistentes al medio ambiente y salen en forma inmadura, eso es muy importante, pregunta de examen. Y de madura es un parásito, digamos, que es transmitido por el suelo. Vamos a ver algunos parásitos, entre ellos uno de los parientes que ya habíamos visto, que es Isospora belli o Cycloisospora belli hoy en día, que sale con las heces humanas del Cycloisospora, y en el caso de Toxoplasma con las heces del gato, en forma no infectiva, y si está húmedo el ambiente en el suelo madura, ¿verdad? Y tarda más o menos unos 5 días, una semana, depende de la temperatura también. También, por supuesto, vamos a ver en el ciclo biológico hay merozoitos esquizontes, que es un ciclo bastante complejo que, imagínense, se descubrió en 1908 y recién en 1970 se descubrió totalmente su ciclo. Bien, acá está Toxoplasma, estas son láminas de la cátedra de microbiología que infectamos a ratoncitos y son taquizoítos. Dentro de estos ya reventados células del sistema macrofágico monocítico. Acá son coloraciones nuestras, por eso no son tan lindas. Pero bueno, tienen la forma, acá está dividiéndose, tienen la forma de arco, de toxón arco, ¿verdad? Acá de internet, que está mucho más chuchi, ¿no? Y se nota perfectamente la forma ideal del libro, como solemos decir, ¿verdad? Acá está Toxoplasma, estos son taquizoítos. Entonces, ellos se reproducen así en forma rápida, invaden los tejidos, forman una inflamación en los ganglios, qué sé yo, el vaso. Pero el sistema inmunitario, al reaccionar, produce los quistes tisulares con bradizoitos. Bueno, acá un poquito más de cerca es un esquema de una fotografía de microscopio electrónico de algunas de las estructuras que vamos a ver un poquito más en detalle en una diapositiva más adelante. Son células muy complejas y muy completas, de las más, digamos que complejas de los protozoarios. Imagínense que tienen sexo. Sí, hay macho y hembra, así que con eso ya les digo todo, ¿verdad? Y tienen esta parte, sobre todo, que es lo que le llamó la atención a los científicos cuando todavía no podían ver el microscopio electrónico, que es
las estructuras de las organelas del complejo apical, que tiene unos anillos, tiene unas rópteras que son como unos sacos que utiliza para su sistema de invasión a las células. Son parásitos estos, ¿eh? Y son muy especialistas. Tiene gránulos densos como esferas, tiene micronemas, tiene un sistema de membrana interna con mionemas, microtúbulos, que hace como que reptan, tiene un sistema de locomoción lento pero muy eficiente. Tiene mitocondrias, aparato de Golgi, tiene una estructura, imagínense, no como plantas, pero sí se le llama apicoplasto, ¿verdad? Que es un plasto, una estructura propia de los apicomplexa que está ahí. Entonces, una vez que el sistema inmunitario reacciona, se forman este tipo de quistes dentro de los tejidos. Esto es en un ratón y tiene, como ustedes podrán ver aquí, una capa de protección plástica, ¿verdad? Que es de quitina, que hace que el sistema inmunitario no pueda penetrar y dentro se van reproduciendo lentamente los zoitos, que se denominan por su reproducción lenta bradizoitos. Aquí tenemos una fotografía de anatomía patológica, teñido con hematoxilina eosina. Entonces ven, es muy similar, ¿verdad? En cerebro de ratón también. Acá son muy similares los zoitos, los taquizoitos de reproducción rápida y los bradizoitos de reproducción lenta. Bueno, y acá están los anillos del ápice, anillo 1, anillo 2, el conoide, el micronema, la rhopsia, plasmanema. Tiene dos membranas, una interna y una que es un complejo de membrana interna y la membrana externa. Tiene unas aberturas que son microporos y es por ahí donde se alimenta por pinocitosis el apicoplasto, como habíamos dicho, aparato de Golgi, centriolos, gránulos densos, que tienen lípidos, por aquí está, ¿verdad? Que tienen también, acá están los lípidos, que tienen también sustancias amiloides energéticas. O sea, es muy completo este protozoario, ¿eh? Este es el ooquiste, que tiene una estructura doble, como les había dicho, en la cual se protege del medio ambiente, principalmente de la desecación, ¿verdad? Este es el ooquiste, que dentro tiene esporoquistes, o sea, tiene dos membranas quísticas protectoras, ¿verdad? Y dentro recién están los esporozoitos. Los esporozoitos, entonces, esta es la forma con que sale por las S, a través de las S de los gatos y va al medio ambiente. Vamos a ver enseguida el ciclo biológico, cómo se forman estos ooquistes. Acá. Bien, vamos a empezar solamente con el ooquiste que sale con las S del gato. Entonces acá esta parte que divide, esta línea de puntos, corresponde exclusivamente al gato. Si bien el gato también puede tener este ciclo, que es el ciclo tisular propio de las presas, pero también los gatos o los felinos pueden desarrollar este ciclo tisular, porque también hay carnivorismo o se comen unos a otros, los felinos, por supuesto. Entonces, empecemos con el ooquiste, que es el que finalmente es el responsable del mantenimiento final de la toxoplasmosis en el medio ambiente. Es muy resistente a la desecación, no es, si se seca muere, pero sí, resiste bastante, ¿verdad? Y vive hasta años si el ambiente está húmedo sobre todo, ¿verdad? Y resiste en el agua, o sea, podemos contagiarnos consumiendo agua contaminada, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso puede venir por acá en esta flecha, fecal oral, pero fecal gato oral nuestra, o de los animales, y también puede ir fecal oral al gato mismo, o sea, los gatos se contagian comiendo caca de gato también. Bueno, aquí entonces lo digerimos al ooquiste en su cubierta, sale el zoito, que en realidad es un esporozoito, y penetra, les voy a mostrar con algún pequeño detalle, ¿verdad? Unas figuritas donde se penetra
dentro primero de los enterocitos, ¿verdad? Forma como una invaginación y posteriormente en los macrófagos parasita a la célula del sistema macrofágico monocítico, las inactiva al comienzo, ¿verdad? Después el organismo, el sistema inmunitario reacciona y ahí tiene la forma de reproducción rápida que se llama taquizoitos, ¿verdad? No solamente parasita células del sistema macrofágico, sino como les había dicho también células nerviosas y células musculares, ¿verdad? Si el sistema inmunitario actúa, venimos por esta flecha, y el parásito crea un ooquiste, ¿verdad? Con bradizoitos en su interior, que es la forma lenta de reproducción. Entonces acá en los animales, digamos que actúan como presa principalmente, tenemos la forma aguda, taquizoiditos, y la forma crónica o latente también de la enfermedad en forma de quistes tisulares. Que si comemos nosotros a una vaca, a un cordero, a un cerdo crudo, crudo tiene que ser, ¿verdad? Porque si cocinamos toxoplasma es alimento para nosotros, no nos infecta. Entonces si comemos tanto en la forma de taquizoiditos como en la forma de bradizoitos por carnivorismo, también nos contagiamos y seguimos el ciclo de vuelta tisular, ¿verdad? El gato, por carnivorismo, también le llegan los taquizoitos o los bradizoitos, y en su intestino solamente los felinos desarrollan este ciclo. Incluso los felinos viejos no lo desarrollan, solamente los gatitos. Cuando está ya más viejito el gatito, entonces ya es resistente, ya forma inmunidad, tipo las presas, ¿verdad? Entonces los pequeños, los menos competentes inmunitariamente hablando, pues desarrollan lo que se denomina el ciclo esquizogónico intestinal, donde hay varios ciclos donde se produce una esquizogonia dentro de los enterocitos, y la ruptura de esos enterocitos de hecho produce una diarrea, un cuadro intestinal que puede ser grave en los gatitos, ¿verdad? Y los zoitos o merozoitos vuelven a invadir los enterocitos, y así hay varios ciclos esquizogónicos asexuados en el felino. Posteriormente, algunos merozoitos se diferencian en macrogametos y microgametos, que es una diferenciación sexuada que finalmente al unirse los dos gametos forman un huevo o cigoto que está dentro de los enterocitos y finalmente se recubre una cubierta resistente que es el ooquiste, y de hecho sale así, ¿verdad? Inmaduro pero resistente. En el exterior eso se reproduce y forma dos esporoblastos todavía, ¿verdad? Y finalmente con el correr del tiempo, si se mantiene la humedad en el medio ambiente, se produce la división de los esporoblastos en esporoquistes, que se recubren de vuelta con una cubierta quística, es una doble capa, por eso son tan resistentes, y dentro están los esporozoitos. Esta es la forma infectiva y volvemos entonces a cerrar el ciclo. En cuanto a la epidemiología, nada más que resaltar, fíjense, acá está el gatito, chulino el gatito, ¿verdad? Bueno, entonces acá hace caca, hace popó, que contamina la lechuguita, acá también está una rica frutilla, Dios mío, uff, bueno, entonces ahí, comiéndolo quiste, nosotros, pum, nos contagiamos, ok, también los animales, pero acá tenemos un cordero, ay Dios mío, un cordero, o una vaquita bien rica, ¿verdad? Entonces, comemos y está cruda, también nos contagiamos, ¿verdad? Pero en la naturaleza el ciclo más fuerte es este, ¿verdad? Entonces, de la caquita, las verduritas, eso llega a los ratoncitos y a los pajaritos, ¿verdad? Entonces, este ciclo presa, predador del gato con sus presas de su tamaño, ¿verdad? No va a comer una vaca, un chancho, ¿verdad? Sí, sí, puede ser en una granja que le damos los restos, genial, pero generalmente este ciclo natural de pajaritos, roedores y gatos es muy exitoso. Acá tenemos un poquito más ampliado del agua y del suelo, cómo nos llegan a nosotros
o quistes. Fíjense, a través de las verduritas, acá, a través del agua, esto es agua, también los animales, después comemos los animales y nos llega acá a través de algunos peces incluso, ¿verdad? Aves, eso pueden comer el gato, y también los quistes nos llegan. Entonces, fíjense lo intrincado y varias vías, como un árbol, como dice acá, de este gran, exitoso parásito que parasita a medio mundo, ¿verdad? Increíble, pero muy, digamos que exitoso este parásito. Bueno, acá está, como les había dicho, la diapositiva de cómo penetra, se adhiere, lógicamente tiene que haber una adhesión y tiene una estrategia toxoplasma que, como les dije, tiene un sistema tipo de cremallera, de reptación, como unos músculos, muy similar a los músculos nuestros, que va penetrando y va formando, y ese es el éxito de su supervivencia, una propia vacuola, él. No es que el sistema de defensa de las células forma una vacuola parasitófora por fagocitosis, no. Él se introduce. Entonces, lógicamente, eso desconcierta a las células, sobre todo a los macrófagos, que no pueden ligar con el estallido respiratorio y el parásito vive en un endosoma propio y ahí se replica, ¿verdad? Esa es una de sus estrategias. Lógicamente, una vez que se divide, también ahí está otra de sus estrategias. Al comienzo lo hace rapidísimo, ahí el nombre de taquizoito, y vuelve a salir y así va expandiéndose, ¿verdad? Esas, digamos que son sus estrategias. Bien, es un parásito intracelular como todos los coccidios, tienen que parasitar a las células desde el interior. Acá está lo de la locomoción que les dije que es bastante eficiente, lo de la vacuola que él mismo la induce. A ver si me olvidé de algo. Bueno, entonces ahí en el intestino, en nuestro intestino, invade los enterocitos, se reproduce, pero como les dije, no queda en el intestino, sí en los gatitos, ¿verdad? Y ahí pasa la lámina propia e infecta a los macrófagos, ¿verdad? Pasa a la circulación, antes por los vasos linfáticos, nódulos linfáticos, el vaso trata de retenerlo. La inmunidad innata, digamos que es fundamental. Vamos a ver que probablemente también influye, pero finalmente tiene estrategia el parásito y suele pasar la inmunidad innata. Entonces se necesita la inmunidad adaptativa, o sea, los anticuerpos para poder atajarle, ¿no? Si no, nos va a matar realmente. Y ahí el parásito se utiliza otra estrategia, ¿verdad? Como ya nada más que para reiterar, se enquista y permanece de por vida, ahí está el problema, en quistes tisulares. Pero un poco hablando del parásito en sí, es haploide, tiene 14 cromosomas, se lo tipifica por fragmentos de restricción de polimórfica que se hace por endonucleasa y electroforesis del material genético del ADN, ¿verdad? Se lo clasifica en distintos genotipos, que son el 1, el 2 y el 3. El 1 el más patógeno, el 2 más o menos y el 3 no patógeno. En Sudamérica se asume que tiene la mayor variabilidad. ¿Cuáles son los cuadros clínicos? Vamos a ir viendo entonces, la adquirida es la que tenemos después de nacer. Y eso corresponde al 90% de todos los casos, ¿verdad? O sea, la gran mayoría de todos los casos o de las infecciones ocurren por toxoplasmosis adquirida y, como ya les había dicho, la gran mayoría no presenta síntomas, ¿verdad? Pero hoy en día se está viendo que sí hay algunos, sobre todo la retinocoroiditis, es complicada, vamos a ver, ¿verdad? Entonces los inmunocompetentes y también eso ocasiona una predisposición si en algún momento nos inmunodeprimimos, ¿verdad? Mientras mantengamos la inmunidad entera, entonces el riesgo de padecer no es tan grande, por fortuna. Sí, en la toxoplasmosis transplacentaria es una forma grave. ¿Por qué? Porque el parásito tiene la estrategia de pasar la placenta. Eso es muy importante. No todos los parásitos microorganismos tienen esa propiedad. El toxoplasma tiene. Entonces pasa
atraviesa la placenta. Eso es de cuidado, ¿verdad? Y el feto es un inmuno incompetente, aún todavía está formando su sistema inmunitario, como ustedes saben, está reordenando sus genes para la formación de los clones, de los linfocitos, ¿verdad? Y eso recién después del nacimiento empiezan a aparecer la IgG. No se olviden, eso es pregunta de examen, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, lógicamente, cuando se contagia el feto en el primer trimestre, si bien la placenta es menos permeable en el primer trimestre, la afectación generalmente coincide con una muerte del feto o un aborto. Si se contagia en el segundo trimestre, que aumenta un poco, al doble es cierto, ¿verdad? Pero no todos se contagian, puede haber afectaciones severas que les voy a mostrar más adelante. Y en el tercer trimestre, lastimosamente, es engañosa. ¿Por qué? Como ya está formado el feto, pero si se produce la infección, generalmente el neonato parece asintomático. Pero esto le ocasiona una serie de problemas posteriores más adelante en la vida. Aquí tenemos una tomografía de un neonato con múltiples calcificaciones debido a infecciones transplacentarias de Toxoplasma gondii por toxoplasmosis, ¿verdad? Como les había adelantado, tiene un tropismo para el sistema nervioso central, lastimosamente, ¿verdad? Bien, acá están las afectaciones, acá de vuelta la radiografía, en este caso de calcificaciones intracerebrales con lesiones severas intracraneales, ¿verdad? En el sistema nervioso central, ¿verdad? Con macrocefalia, microcefalia, anencefalia, agenesis ocular, etcétera. Tiene un tropismo ocular y por las células nerviosas, ¿verdad? Y como les había dicho, la afectación ocular, tanto congénita, o sea, debido a una lesión, a una infección transplacentaria, puede ocurrir, el niño puede nacer como que sin sintomatología y lastimosamente en la pubertad o niños de 8 a 10, 12 años desarrollan o reactivan esos quistes tisulares que están en la retina produciéndole una lesión ocular severa. Es una pena, ¿verdad? Entonces, como les dije, en el tercer trimestre puede ser engañoso o mentiroso. Entonces, si bien la toxoplasmosis ocular puede ocurrir en infecciones adquiridas, o sea, después del nacimiento, se asume que la gran mayoría o una buena parte por lo menos son debido a transmisiones transplacentarias o congénitas. Y es una de las causas más importantes de ceguera a nivel mundial, ¿verdad? Y de uveitis posterior más importante, no solamente de ceguera, sino que hay una serie de... Afecta, como dice, dice su nombre, retinocoroiditis, a la retina y a las coroides. Acá tenemos las lesiones que progresan. Lastimosamente, como ustedes saben, cuando se lesiona a ese nivel y se produce la cicatriz y queda entonces una ceguera permanente en ese punto que puede ser total, depende de la afectación. Eh, bien, acá hay algunos datos de infecciones congénitas oculares adquiridas. Como les dije, puede ser adquirida o congénita. Fíjense que en Brasil esta es la tasa de ocurrencia por año de infecciones eh, adquiridas, postnatales, como dice acá, ¿verdad? Oculares. En Brasil 10% y en otros países también, ¿verdad? ¿Por qué algunos hacen y otros no, ¿verdad? Y bueno, uno es el estado inmunitario, ¿verdad? Eso es categórico. Pero también hay factores genéticos, no inmunitarios, ¿verdad? Que tienen que ver con la inmunidad eh, tanto innata como adaptativa, ¿verdad? Por ejemplo, algunos genes que codifican algunas citocinas que hacen que la respuesta inmunitaria no sea muy eficiente. Entonces esas personas sí tienen problemas y pueden desarrollar formas patológicas, ¿verdad? También, lógicamente, como ustedes saben, hay genotipos, ¿verdad? Lógicamente el genotipo 2 es menos patógeno y el 1 es más patógeno. Y otra vez hay variantes dentro de esos genotipos, ¿verdad? Así es que
es, digamos que tiene que ver con esos factores para que una persona tenga o no una lesión y dónde la va a tener. Hoy en día la toxoplasmosis en inmunodeprimido es el tema, ¿verdad? Y es el parásito más importante dentro de este grupo de personas con SIDA. Porque imagínense, es muy sencillo. El 30% de la población tiene infección por toxoplasma. Y bueno, el 30% o más de todos los pacientes con SIDA tienen toxoplasma y lo van a reactivar. Y la reactivación es cerebral. Y eso es gravísimo, ¿verdad? Entonces produce al comienzo como de que trastornos en el equilibrio, convulsiones, problemas al hablar, etcétera, una serie de trastornos auditivos, depende de dónde esté la reactivación y el absceso, ¿verdad? Pero por fortuna realmente responde el virus al tratamiento con los antirretrovirales y eso ha disminuido una vez que se reconstruye la inmunidad por encima de 200 CD4 por milímetro cúbico, también controla lo que en el paciente con SIDA pudo haber generado un daño y al adquirir o al reformar su inmunidad, pues también controla el proceso patológico por toxoplasma, por fortuna. Entonces ha disminuido bastante la presentación clínica últimamente debido a la eficiente terapéutica por targa. Por transfusión se puede transmitir, correcto, es raro, porque el parásito sí permanece en sangre, y ahí viene también, me olvidé decirle, en forma transplacentaria, un breve periodo, no es que está todo el rato como Trypanosoma cruzi, pero está examen. Aquí no, vive o bueno, transita por la sangre poco tiempo, alrededor de 6 meses, es lo que se cree, no más, por ese sistema como les había hablado, de la conversión al, al quiste tisular, ¿verdad? Entonces, es la estrategia del parásito que utiliza, ¿verdad? Y ahí desaparece de sangre. Y al desaparecer de sangre ya no se puede transmitir por transfusión y tampoco por vía transplacentaria. Entonces, por transfusión se puede transmitir, no es importante, no se suele controlar en el banco de sangre, no es importante, es muy poco probable. Pero el trasplante de órganos sí es muy complicado, ¿verdad? Entonces, hoy en día se hacen muchos trasplantes, ¿verdad? Entonces, el éxito del trasplante, uno de los más importantes, aparte, pregunta de examen, más adelante vamos a ver, citomegalovirus y toxoplasma, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque son muy prevalentes en la población. Entonces, el éxito del trasplante está en la quimioprofilaxis. ¿Sí? El trasplantado, porque tiene que estar inmunodeprimido para aceptar el trasplante, y eso tiene que ver con el tipo de inmunidad que regula también el toxoplasma, que es la inmunidad celular, ¿verdad? Porque es un parásito tisular. Entonces, si no le damos profilaxis, vamos a ver enseguida el medicamento, nuestro riesgo de rechazo y de problemas es más de la mitad. Si no, tenemos un poco menos del 10% de... ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, el diagnóstico es todo un tema. En realidad, en forma directa, por inmunofluorescencia directa, se puede hacer y es una eventualidad, en una biopsia o algo así, ¿verdad? Se utiliza muchísimo la inmunofluorescencia indirecta hasta hoy en día y también un ELISA indirecto, que es una de las pruebas más utilizadas. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de pruebas, ¿verdad? Normalmente queremos diagnosticar no una infección vieja, o sea, sí, ¿verdad? Genial. Pero como sabemos, la gran mayoría de las personas con infección antigua, pues no tiene patología. Entonces, el problema está, por ejemplo, en las madres que se infectan recientemente o adquieren recientemente, tienen una infección aguda por Toxoplasma gondii y queremos detectar ese periodo, es decir, ver si está en el proceso agudo. ¿Y cómo lo hacemos?
y detectando anticuerpos, pero del tipo IgM, ¿verdad? Que aparecen en la fase aguda de la enfermedad. Los del tipo IgM van a revelar infección anterior, ¿verdad? Y acá está el esquema de la inmunofluorescencia indirecta. Esta es la forma que se ve al microscopio. Estos son taquizoditos de toxoplasma en una reacción positiva de inmunofluorescencia. Y el ELISA se utiliza el parásito sonicado adherido a placas de poliestireno. Acá tenemos el antígeno, los anticuerpos, y es el antianticuerpo con enzima, se le agrega un sustrato que se colorea y eso se ve al un lector de ELISA. ¿Qué pasa? Entonces, el exceso de IgG que se generan tan rápidamente, incluso al comienzo de la infección aguda, no demoran los clones que producen los linfocitos B que forman IgG, y la IgG le sobrepasa enormemente a la IgM, pero en términos cuantitativos llega a ser 10 veces más, lo cual en una reacción in vitro copan todos los epitopos y no dejan lugar para la unión de los anticuerpos IgM antitoxoplasma, lo cual, a pesar de que la persona puede tener IgM antitoxoplasma, no se van a unir al antígeno in vitro, entonces van a dar una reacción falsa negativa, perdón. Entonces, esa persona está con el proceso agudo, una embarazada, le va o le puede contagiar a su feto, pero no se detecta in vitro en el laboratorio. Eso es un problema. Tratando de solucionar ese problema, entonces se crea el método de captura de IgM. El método de captura de IgM captura todas las IgM circulantes de la persona en ese momento, en la muestra tomada, ¿verdad? Se asume que el 90% de todas las IgM de ese momento corresponden a lo que sería algún proceso agudo. Entonces, al capturar en la placa de poliestireno, acá está el soporte plástico, acá está el anticuerpo IgG, anti-IgM, todas las IgM de ese paciente, entonces le hacemos posteriormente reaccionar con un antígeno de toxoplasma, al cual le agregamos un conjugado antitoxoplasma marcado con una enzima que es peroxidasa de rábano picante generalmente, y entonces conseguimos resolver el problema de los falsos negativos. El problema se genera lastimosamente, acá tenemos una reacción de IgG positiva, nada más que para comparar, ¿verdad? El problema se genera que con este método de captura de IgM generamos falsos positivos, o sea, cortamos de más, lastimosamente, lo cual no está mal, ¿verdad? Pero en el embarazo es complicado porque si tenemos una IgM positiva, falsa, digamos que entre comillas, le voy a explicar en breve por qué, le medicamos a la embarazada y toda medicación durante el embarazo no está bien. Entonces, no es una solución perfecta, por más de que no se nos pasen los falsos negativos, lo cual es peor, estamos también metiendo un problema en la medicación, al medicarla a las embarazadas. Sin tener necesidad. El problema es el siguiente, el método de captura es tan sensible que capta todas las IgM, incluso cuando están en pequeñas proporciones, y esas proporciones pequeñas se pueden extender más allá del periodo agudo de la toxoplasmosis, incluso hasta 2 años después, es decir, 6 meses, es lo que hablamos de que puede contagiar una madre al feto durante la parasitemia. Después ya no, ¿verdad? Si nosotros captamos, le damos un positivo, ya después de esa infección aguda, donde no hay riesgo de paso transplacentario, y bueno, estamos tratando de más a esa mujer, lastimosamente. Eso se solucionó hace muy poco con lo que se denomina el test de avidez. De vuelta volvimos a la vieja inmunofluorescencia que está acá, ¿verdad? Y los investigadores descubrieron de que la inmunoglobulina G al comienzo de todas las infecciones, eso no es exclusivo de toxoplasma, de hecho esta prueba de avidez no es exclusiva de toxoplasmosis, ese tipo de anticuerpos del tipo IgG son menos afines con el antígeno, se unen más lábilmente, se despegan más fácilmente, eso se llama avidez. Entonces, al ponerle
un elemento disociante que se usa la urea, un buffer con urea, se despegan fácilmente. Si se despegan fácilmente, se llegan a despegar. Pero a medida que progresa la infección, como le dije, no es exclusivo de toxoplasma, los anticuerpos se van especializando, especificando, es decir, la unión antígeno-anticuerpo se va haciendo más fuerte. Sobreviven, hay un proceso de alimentación que favorece la supervivencia de retroalimentación, perdón, que sobreviven los clones que forman anticuerpos mucho más específicos. Entonces los clones que forman anticuerpos menos específicos, menos ávidos, van declinando y van a apoptosis. Entonces, a medida que la infección ocurre en el tiempo, cada vez se forman anticuerpos más afines, más ávidos, más difíciles de despegar. Cuando la tasa de despegue es de 70%, atiendan bien, del 70% o menos, o sea, hay una avidez del 30%, se considera que la infección es vieja. Y cuando la tasa de avidez es menor al 30%, acá o 20%, o según otros criterios, se considera que es nueva. El 30% que como es el punto de corte. Mayor al 30%, infección vieja. Menor al 30%, infección joven. Ese es el criterio que hoy en día se utiliza y es una prueba que se la recicló con esa innovación y hoy en día se utiliza muchísimo, muchísimo se utiliza, sobre todo en el embarazo. El tratamiento depende un poquito de qué sea, ¿verdad? La toxoplasmosis adquirida asintomática, lógicamente no se trata, por más que nosotros tengamos IgG positiva, no tengamos ninguna manifestación clínica, no tomemos el medicamento, que en realidad son antibióticos, ¿verdad? En la aguda o en la reactivada en pacientes inmunodeprimidos, lógicamente sí amerita un tratamiento. Y se hace básicamente con la primera elección, que es pirimetamina sulfadiazina. También se puede tratar con, que no tengo acá, trimetoprim, sulfamethoxazol también, ¿verdad? O espiramicina. Otras drogas son claritromicina, lógicamente acitromicina, doxiciclina y atovaquona, ¿verdad? Esos son los antibióticos recomendados. Para personas, acá me adelanto un poquito, para personas alérgicas a sulfadrogas, pues se usa clindamicina, pirimetamina, por ejemplo. Ahí está también la opción de, como está señalado acá, trimetoprim, sulfamethoxazol, ¿verdad? En la retinocoroiditis, además del tratamiento, se le agrega ácido folínico para reconstrucción, ¿verdad? Y corticosteroides para disminuir la inflamación, ¿verdad? Pero es un tratamiento complicado, debo admitir. Y en las embarazadas solamente se admite el tratamiento con espiramicina, que está comprobado que no tiene efecto teratogénico.